Venerable maestro, gratísimas. Y en este momento le decimos que tenemos preguntas y contestas para darle la oportunidad a los asistentes, a la estimada audiencia, ya que es demasiadas inquietudes que se tienen acerca de este tema. Están los germinados, están los transgénicos, está toda la Licertacel de consciente, está todas las preguntas, formas de combinaciones, las mejores combinaciones, porque hay todavía gente, maestro, que sería muy bueno. Hay todavía gente que está mezclando el dulce con la sal. O sea, todavía se ve que están, o sea, todavía falta aclararles cuál es el daño tan enorme que hace esta combinación o esta mala combinación de mezclar sopa de, o sea, frijoles y ubicarles una musácea, o también estas mezclas de que aguacate o persea con huevo, y de sobremesa tomar leche de coco, bueno, un montón de cosas que son aparentemente muy buenas en ese aspecto de comerlo, ¿cierto? Al consumirlo es que rico el frijol, que dicha tal cosa y tal otra, pero en forma total o conjunta, en un sustento o en lo que ellos quieran, se está viendo de que se está alimentando muy mal, porque se entran a unas combinaciones de sal, dulce, verduras, frutas, grasas, y todo esto hace en un momento dado una bomba horrible en el organismo, produciendo muchas cosas dañinas, y la gente piensa que está comiendo muy bien, que porque no está comiendo carne. Entonces, venerable maestro, su merced es quien tiene ahora la palabra para que nos despeje esta incógnita de que todavía se está haciendo esto. O sea, lo que está haciendo la gente es dejar de comer carne, pero las combinaciones es como si lo hicieran, ¿o qué, maestro? Cuéntenos esto, venerable maestro Rivolufier. Gratísima. Claro que sí, gratísimas a vuestra merced, venerable maestra Pindalpán. Este es un tema bien importante, bien interesante, que pertenece a la rama de la trofología y al higienismo nutricional integral natural taoísta. El venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus es pionero en la higiene nutricional. Es un tema, un tópico que se viene tratando desde hace milenios. Es un aspecto bien importante de la Nutricel o de la nutrición que se había olvidado y que es retomado Nueva Inti cuando el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus encarna en esta época trayendo la nutrición taoísta o el higienismo nutricional natural taoísta. Esta higiene nutricional depende básicamente de la sabia combinación de los aliciertos, algo que en la actualidad es muy poco tenido en cuenta por los nutricionistas. La nutrición de la actualidad solo se enfoca en, en una tabla de valores nutricionales relacionados con las cantidades de nutrientes existentes en un gramaje de cada alicierto que le es proporcionado, en este caso a un curándose o a un alentándose en un hospital, a un paciente o una criatura. Cuando pues toca este tema de la nutrición, simplemente tiene en cuenta qué propiedades contiene determinado alicierto, en qué cantidad contiene dicho nutriente, ya sea, por ejemplo, un oligoelecierto o de pronto un mineral o cuánta proteína, según el gramaje. Esto es básicamente lo que maneja la nutrición actual, pero ha olvidado lo que es la ciencia de la trofología, la ciencia de la higiene nutricional, la cual consiste en comprender cómo funciona nuestra asimilacel, cómo funciona todo ese proceso digestivo. En este caso, por ejemplo, para entrar ya en viteria con esa primera inquietud, comprender que una cosa es la asimilación del azúcar, del dulce,
otra cosa es la asimilación de la sal. Entonces, para que le demos oportunidad a muchas inquietudes, la contesta al por qué no se debe mezclar sal con dulce es precisamente porque se genera un entorpecimiento de la digestión. Aquí interviene mucho, eh, se produce un daño en el páncreas, porque el páncreas, que es el organdus que maneja o regula el azúcar, los dulces, la glucosa en sangre, maneja pues todo lo que tiene que ver con el dulce, aunque hay un tipo de dulce que es metabolizado en el hígado, por ejemplo la fructuosa. La fructuosa de la fruta va al hígado, por eso a veces excederse también en el dulce, entonces también genera problemas a nivel hepático. Pero en sí, el páncreas sufre y empieza a tener una especie de cansancio cuando se hace constantemente o continuamente la mezcla de alimentos muy azucarados, alimentos ricos en glucosa, almidones, eh, con otro tipo de alimentos. Y cuando se mezcla directamente el azúcar y la sal, entonces esta mezcla genera eh, fermentación a nivel intestinal, a nivel digestivo, entorpecimiento del páncreas y genera también lo que es acidificación sanguínea, genera lo que es formación de cálculos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la verdad este es un asunto delicado, es un asunto serio que a veces no es muy tenido en cuenta, pero que las consecuencias sí se hacen visibles con el tiempo. Una cosa sí tenemos que aclarar, una cosa es, por ejemplo, cuando vamos a elaborar pan. A veces cuando se elabora el pan, a la masa del pan se le mezcla una cucharadita tintera, una pizquita de sal para darle un toque de sabor a ese pancito, a esa mezcla. Y pues obviamente este pan también lleva una buena porción de dulce. Entonces aquí pues en realidad no se está produciendo una mezcla en sí de sal y dulce porque es solo un toque que se le da como aderezo, como saborizante a ese pan. Pero cuando la persona toma la costumbre, por ejemplo, de hacer jugos de fruta, ojo y oído, fuera de que la fruta por lo general pues contiene buena cantidad de fructuosa, de sacarosa o lo que son dulces pues naturales propios de la fruta. Entonces, sobre todo las frutas dulces, y enseguida le mezclan algo de azúcar. O sucede, por ejemplo, también cuando la fruta es semiácida o ácida, entonces como ese jugo sin azúcar no queda muy agradable y a veces queda bastante ácido, lo endulzan a punta de azúcar, ya sea azúcar refinada, azúcar común, ya sea la supuesta azúcar integral o ya sea incluso el melado, incluimos incluso la miel de abeja, cualquier tipo de endulzante. Entonces de esta forma ese jugo ácido lo convierten en un jugo dulce. Aparte de que esta mezcla no favorece mucho al organismo, porque la verdad el ácido no es muy compatible con el azúcar y genera mucho fermento, y a veces cuando se come en la tarde estos jugos de fruta ácida o semiácida muy endulzados están preparando el organismo para la formación de cálculos biliares o cálculos renales o ya sea cualquier tipo de formación cálcica
o en cualquier lugar del organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la gente, fuera de que las frutas en el higienismo nutricional natural taoísta y en el higienismo tradicional de lo que era la antigua China, de lo que era la ciencia ayurveda, y bueno, muchos conocedores de esta ciencia y en la trofología, donde se estudia esto, las frutas no son compatibles, por ejemplo, con las verduras, con las legumbres, y cuando se mezclan hacen más difícil la digestión, producen fiebre interna, mantienen empachado el organismo y sobre todo generan mucha fermentación, mucha flatulencia, mucho gas. Esto intoxica la sangre, estos fermentos son tóxicos, malsanos para la salud. Entonces, fuera de eso, eh, acompañan ese jugo de frutas con toda esa cantidad de azúcar con la comida de sal, con las verduras, con las legumbres, que por lo general pues es la comida que va al mediodía y que se le agrega buena cantidad de sal. Entonces aquí estamos generando una mezcla bastante incompatible, una mezcla que va a producir agrura en el organismo, acidificación, que va a producir mucho fermento, que va a dañar este proceso de higiene nutricional, porque el objetivo taoísta es evitar que se produzca intoxicación o toxicidad al mezclar los alimentos. Por eso se le conoce como higiene. Higiene nutricional es lograr que con lo que comamos no se produzcan demasiados desechos tóxicos para nuestro organismo. Entonces, este tipo de mezcla, si se hace un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, un heliocrón, varios heliocrones, van a generar todo tipo de problemas a nivel digestivo, a nivel hepático, a nivel del páncreas. La sangre va a permanecer en un estado donde el organismo va a tener que estar robando minerales para poder mantener la alcalinidad de esa sangre, porque ya sabemos que la sangre no puede alterar su pH ni en lo más mínimo, porque esto genera graves consecuencias de salud. Entonces, obviamente la sangre sí se acidifica, lo que pasa es que el organismo pues se coge los minerales de distintas partes del organismo para inmediatamente mantener esa regulación del pH sanguíneo. Pero esto está generando una desmineralización del organismo, descalcificación ósea, etcétera, etcétera. Está generando, por otro lado, otros problemas. Entonces, es muy importante entender que el objetivo de la nutrición es precisamente evitar saturar el organismo de toxicidad, de putrefacción, de fermentación, de esa alteración de la mucosa estomacal, del pH estomacal, de los ácidos gástricos, evitar todo lo que es ese daño a nivel digestivo, esa fiebre interna. Entonces, en este caso, todo eso se genera cuando mezclamos sal con dulce. Se producen incluso trastornos a nivel de la flora bacteriana, de la microbiota, a nivel hepático. Entonces, la verdad, una persona que quiera practicar el verdadero taoísmo nutricional, y que Tao, como ya sus mercedes saben, por excelencia es equilibrio. El Tao es el equilibrio de todas las cosas. Entonces, si queremos de verdad una nutrición equilibrada, saludable, una nutrición taoísta, debemos ceñirnos a todos los tópicos, a todos los aspectos que el venerable maestro Jakelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joad Bator nos han enseñado en la nutrición taoísta. Entonces, habiendo muchas otras cosas que decir, esta sería una primera contesta respecto al por qué
no mezclar sal con dulce. Hay aspectos también esotéricos relacionados con esto. Entonces, bueno, adelante, venerable maestra Pindalpan, con la siguiente pregunta. Buen día para todos. Les saluda Esperanza. Maestro, quiero preguntarle cómo se consigue colágeno en forma natural. Gratísimas por la contesta. Bueno, claro que sí, con mucho gusto, venerable ser, gratísimas por la oportunidad, por la inquietud, por la pregunta. Ya sabemos que el colágeno es un tipo de proteína, es indispensable para la formación del tejido, es muy importante para la piel, prácticamente existe colágeno en todo nuestro cuerpo. Necesitamos colágeno para la buena salud de nuestros órganos, de nuestra piel, de nuestros ojos, de nuestro cabello. El colágeno es imprescindible como aspecto nutricional para mantener ese equilibrio y la buena salud. Hemos de entender que cuando una persona o una criatura asume o adopta la dieta naturista, entonces debe equilibrar mucho su nutrición, pero es importante mantener la salud de todo su tracto intestinal, la salud de su hígado y la salud en sí de todos los órganos que intervienen en la digestión. Para poder tener verdadera salud a nivel natural, no se trata solo de alicertarnos, de comer, de conocer de pronto qué propiedades nutricionales tenga determinado alicierto. Es importante también, como ya les dije, entender cómo funciona nuestra nutrición, qué aliciertos son más favorables a determinadas horas del día, qué aliciertos son compatibles entre ellos, qué aliciertos nos ayudan de pronto a la asimilación de otros nutrientes, qué aliciertos están altargados, por ejemplo, de buena fibra, que es un aspecto muy indispensable para la salud intestinal, qué aliciertos están ricos en lo que son enzimas, que también son muy favorables para los distintos procesos a nivel celular, a nivel metabólico y en sí a nivel de la digestión, que aliciertos nos ayudan a cuidar la probiota, la flora. En sí hay un aspecto muy importante. Cuando hacemos malas combinaciones y se genera fermentación, debemos entender que una de las cosas que más se ve afectada también es la flora bacteriana, la flora intestinal, esa probiota, todos esos microorganismos que son indispensables, son imprescindibles para la buena asimilación, para mantener la salud a nivel de nuestras defensas orgánicas, para mantener un equilibrio a nivel de nuestros intestinos. Entonces, si queremos tener una buena síntesis de nutricional, la cual se da durante las horas del reposo, debemos tener en cuenta, por ejemplo, aspectos como el no acostarnos muy empachados de comida, no comer muy pesado en horas de la noche, tratar de aprovechar las primeras horas de reposo, tratar de evitar la radiación electromagnética, acostarnos habiendo dejado en poco tiempo el celular, el computador, la televisión, porque
toda esta radiación, toda esta estática, este espectro electrostático, entonces a veces altera lo que es toda la función nerviosa, neuronal, y a veces la parte emocional, en sí el sistema nervioso, y a veces cargados de toda esta radiación, la persona tiene problemas para conciliar con facilidad el sueño. Hay una técnica muy especial que es un baño con agua fría o con agua medio tibia. El agua muy caliente, a decir verdad, no es tan saludable, excepto que la persona por medicina se tenga que hacer un baño con plantas, un baño bien caliente con plantas medicinales, pero en sí, en las zonas donde hace mucho frío, el agua debe de ser, si se quiere calientica, debe de ser hacia el clima o medio tibia. O si podemos darnos el duchazo con el agua fría, esa agua fría ayuda a que nosotros descarguemos toda esa energía estática. El agua nos ayuda a equilibrar, ayuda a relajarnos, a producir un estado muy especial y muy propicio a la hora de reposar. Entonces, si reposamos bien, hay buena síntesis de colágeno, óigase bien, porque la cuestión no es solamente hablar, que ya vamos a hablar de eso, de los alimentos que nos van a ayudar con el colágeno. Es también entender que la piel y nuestros órganos, nuestro cabello, nuestros ojos, las uñas, en sí, todo se regenera es en la noche durante el reposo. Las uñas crecen en la noche, el cabello crece durante el reposo en las horas nocturnas, la piel se regenera en la noche, nuestros órganos, la síntesis a nivel nutricional, ese proceso de síntesis, de asimilación, se da es durante el reposo. Entonces, si una persona quiere usar ciertos ungüentos, ciertas cremitas, ciertos aceites, ciertas cosas que le ayuden en la piel, se deben usar por excelencia en la noche, que es donde el organismo sintetiza estos eleciertos para ayudar a regenerar, por ejemplo, la piel. Pero cuando se trata ya de que todo esto actúe a nivel interno, entonces toda esta síntesis se da es durante el reposo. Entonces, de nada le sirve a una persona comer y comer ciertos aliciertos, supuestamente alicertarse muy bien, pero no reposar bien, acostarse todos los días a medianoche pudiendo reposar presto. Obviamente hay excepciones, y más con el trajín del mundo moderno. Hay gente que le toca por obligación trasdiar o trasnochar, acostarse tarde, su labor depende de pronto del computador, del celular, etcétera, etcétera. Entonces estas personas, pues obviamente les toca así, deben procurar compensar un poco el sueño con un ligero descanso en el día, alicertarse muy bien, periódicamente visitar el campo, tener una excelente nutrición, recibir baño de sol, como lo enseña la doctrina, pero la verdad, todas estas personas van sufriendo una descompensación, quieran o no lo quieran, van sufriendo una descompensación a nivel nutricional, porque la síntesis biológica INTI, ese reloj biológico elaborado por la naturaleza, donde el organismo asimila, sintetiza, aprovecha los nutrientes, se da es durante el reposo. Y las mejores horas de reposo, las más poderosas, donde el organismo más aprovecha a regenerarse, a repararse, a apropiarse de la mayor cantidad de nutrientes, es precisamente las horas que van de las 8 de la noche a las 12 de la noche,
Por eso nuestra doctrina enseña que 1 hora de reposo en ese horario equivale a veces hasta 3 horas o equivale mínimo a 2 horas del reposo que tenemos después de medianoche, óigase bien. O sea que si nos acostamos a las 9 o a las 10 de la noche, son 3 horas hasta la medianoche. Esas 3 horas equivalen casi que a 6 horas de reposo. Entonces esto va a ayudar a compensar mucho cuando a veces no podemos reposar las horas que requiere el organismo, que ya sabemos que son 8 horas, de 7 a 8 horas. Los niños requieren incluso muchas más horas de sueño, pero una persona mayor, ojalá 8, 7 horas como mínimo, pero siempre y cuando esta persona mantenga una buena conexión con el campo, con la naturaleza, con los desiertos de la madre naturaleza, 6 horas bastarían, pero incluyendo algunas horas de reposo antes de la medianoche, óigase bien. Y sobre todo, para lograr esa síntesis de colágeno, lograr que esa proteína pueda ser fijada en la célula, pueda ser llevada a los distintos tejidos, ya sea incluso a las uñas, ya sea pues al cabello, ya sea a los distintos lugares donde se meneste que sea fijado ese colágeno, ya sea la piel de nuestro rostro o cualquier otro lugar de nuestro cuerpo. Entonces es menester el buen reposo, es menester que ese reposo, óigase bien, sea un reposo largo. El sueño más reparador es ese sueño que no es interrumpido durante 3 o 4 horas. Cuando uno logra reposar 3 o 4 horas sin interrupción, ahí hay una mayor reparación y un mayor beneficio para nuestro organismo. Ese sueño que es constantemente interrumpido, ya sea por algún problema de salud, ya sea porque a veces la persona toma mucho líquido antes de reposar y tiene que estarse levantando al baño a evacuar, o ya sea porque de pronto algún ruido, alguna cosa le interrumpe el sueño, pues este sueño no repara nuestro organismo igual que ese sueño plácido que no es interrumpido por varias horas y, como vuelvo y les reitero, sea en las primeras horas de reposo, no queriendo decir que si una persona por obligación le toca acostarse después de medianoche y reposa seguido hasta las 6 de la mañana, pues obviamente este es su reposo, estas son sus horas de sueño y las tiene que aprovechar al máximo. Entonces, después de estos aspectos a tener en cuenta, vamos a hablar de los aliciertos que nos van a favorecer para el colágeno. Miren, hay una planta muy especial que sus mercedes la van a utilizar, la van a buscar en la ciudad. Esta planta es la verdolaga. Si sus mercedes machacan las hojitas de verdolaga, se van a dar cuenta que suelta una viscosidad. Esa babita viscosa de la verdolaga, cuando se combina con el mucílago que posee la linaza y la chía, y además aprovechamos también lo que es la sábila, entonces vamos a generar una mezcla, una combinación muy especial que actúa como una especie de colágeno natural. Entonces, quien consume verdolaga, la cual es una planta milagrosa, óigase bien, que previene el cáncer y ayuda en las terapias de cáncer. Esos cánceres que logran ser curados con medicina natural, esta planta hace milagros
en las personas que buscan terapias naturales para combatir o para ayudar a los problemas de cáncer, pero sobre todo en la prevención de cáncer, porque en estos tiempos en los que vivimos, sabemos que tenemos que cuidarnos porque el riesgo al cáncer es mucho por tanta radiación y tantas cosas que generan este daño a nivel celular. Entonces la verdolaga posee lo que es el cobre y lo que es una enzima, una sustancia que se llama la catalasa. La catalasa y el cobre, un cuerpo, un organismo rico en cobre y catalasa, es muy difícil de que le pueda dar cáncer. De hecho, todos los pacientes con cáncer empiezan a tener deficiencia de cobre y de esta enzima, de esta catalasa. Entonces, aparte del beneficio del cobre y la catalasa, del hierro, los oligoelesiertos, las vitaminas múltiples, las enzimas y esa especie de mucílago, de sustancia viscosa que posee la verdolaga, cuando la mezclamos con chía y con linaza y con sábila, óigase bien, esto mantiene nuestras articulaciones, nuestra sinovia, ese líquido sinovial de las articulaciones en perfectas condiciones. La verdolaga no deja oxidar nuestro esqueleto, todo lo que es nuestra constitución ósea, mantiene jóvenes nuestras articulaciones, contrarresta el ácido úrico, es especial para depurar la sangre y mejora la síntesis de colágeno y ayuda a la lubricación de nuestras articulaciones, enriquece la piel, ayuda a mantener la piel lozana, a rejuvenecer el cabello, ayuda al crecimiento de las uñas, mineraliza y enriquece nuestro organismo con una cantidad de nutrientes extraordinarios. Entonces, esta mezcla también la podemos elaborar. Por ejemplo, podemos mezclar la verdolaga, también se puede mezclar con la sábila y, por ejemplo, la podemos mezclar con leche de, óigase bien, leche de semillas de girasol. Entonces, hacemos la leche de semillas de girasol. Esta leche, óigase bien la preparación. Conseguimos la semilla de girasol descortezada. Cogemos unas 2 o 3 cucharadas de semilla de girasol, dependiendo la cantidad de leche que queremos elaborar o preparar. Pueden ser, digámoslo así, 2 pocillos de semillas, licencia de agua, para unas 2 o 3 cucharadas de semillas de girasol. Estas semillas las limpiamos, o sea, las pasamos por agua para limpiarlas de cualquier suciedad, las enjuagamos bien y luego el agua la ponemos a calentar. No tiene que, bueno, obviamente debe ser agua potable, agua limpia, agua purificada, agua de filtro. No tiene que hervir esta agua, pero debe de estar caliente. Ahí agregamos las semillas de girasol y estas semillas las dejamos unos 10 minuticos en esa agua caliente. Luego
pasamos esto a la licuadora, le agregamos una cucharada de linaza. La linaza también se la podemos agregar conjuntamente con la semilla de girasol al agua así caliente y las dejamos ahí en reposo y luego esta mezcla va a la licuadora y luego tenemos las hojitas de verdolaga lavaditas, desinfectadas, ya saben sus mercedes, que una forma de desinfectar los vegetales es introducirlos en agua con vinagre de manzana, con agua con una pizquita de cloro, ya puede ser también agua con una cucharadita de sal marina o agua con medio limón exprimido. Entonces ahí metemos las ramitas de verdolaga para que se desinfecten. Lo mismo tenemos que hacer con todas las hortalizas, las hojas verdes, las verduras que vayamos a consumir para evitar los parásitos, las amebas, los gusanitos, los huevitos, los gusanitos y todos los microorganismos que nos puedan contaminar estos aliciertos. Entonces se limpian lavándolas bien en esta agua con lo que ya acabamos de decir. Luego en un morterito o en una tablita, sus mercedes van a mantener una piedra de magdu, una piedra de cocina, una piedrita limpia que van a desinfectar. Esta piedrita la van a utilizar en una tablita también limpia para machacar, para macerar esas hojitas de verdolaga que son tiernas con algunos tallitos. Esto todo lo van a triturar, a machacar y van a ver cómo va a soltar toda esa babita, toda esa clorofila, toda esa hojita se va a triturar y va a liberar todas estas sustancias. Luego, cuando ya esté bien trituradita, cogen con una cucharadita más o menos de todo este triturado, lo agregan a la licuadora donde está la semilla de girasol con la linaza y luego licúan bien licuadito y se toman un vaso, puede ser en ayunas, puede ser una horita antes del sustento, puede ser de media managda o puede ser inclusive en horas de la tarde. Se toman este vaso de preparado que acabo de mencionar y esto les va a ayudar muchísimo con lo que ya acabamos de explicar. Lo otro es consumir la buena proteína. Ya sabemos que desde que el organismo tenga una buena suplementación o suplecertacel proteica, entonces no va a tener prácticamente deficiencias de ninguna clase. Entonces, hay otra cosa que ayuda muchísimo al colágeno y es el ñame. El ñame que también es, bueno, como ya lo dijera el mensajero de Arribajo, el verdadero padre Arribajo, hace muchos heliocrones atrás nos enseñó que el ñame es casi 300 veces más nutritivo que la papa. El ñame es un tuberosum cuyo simbre es Dios Hueorea. Ese Dios Hueorea o ñame o llame, que es otro de los simbres que tiene el ñame, que es un alicierto relacionado al gran hueor universal. El Dios Hueorea, el Dios del hueor, del verbo, ese ñame, es un alicierto que viene a auxiliar al pueblo de Dios en los tiempos del fin, porque es un alicierto que no necesita casi mucho fungicida, pesticida, es un alicierto que crece de forma silvestre y que es muy completo. El ñame lo podemos complementar con la presea gratísima. Entonces preparamos, por ejemplo, una crema de ñame. Obviamente a esta crema de ñame le podemos agregar, por ejemplo,
la guatila o papacidra, le podemos agregar zanahoria, le podemos agregar espinaca picada y los condiciertos pertinentes y preparamos un potaje, una sopa, una crema de ñame y nos comemos esta crema de ñame con presea al mediodía de sustento y les cuento que con eso tienen sus mercedes para que el organismo mantenga buen colágeno y si queremos podemos acompañar también esa crema de ñame con huevitos de codorniz. Ya sabemos que los huevos de codorniz son muy completos a nivel nutricional, son incluso más nutritivos que los huevos de gallina, entonces podemos aprovechar los huevos de codorniz que contienen menos colesterol. También les cuento a sus mercedes la clara de huevo, óigase bien, hacer un batido de clara de huevo. La clara de huevo de campo, huevo orgánico, pueden ser pues los huevos de gallina común y corriente. Hay un huevo muy nutricional que es el huevo de gallina fina. Este huevo también es bastante poderoso, sobre todo la clara. Ya sabemos que la clara del huevo es pura proteína, es una proteína muy completa que nos va a mantener los requerimientos de las distintas proteínas que requiere el organismo, porque ya sabemos que nuestro organismo, nosotros podemos consumir la proteína que sea, pero el organismo esta proteína la desdobla en sus aminoácidos y luego con base en estos aminoácidos elabora las distintas proteínas que el organismo requiera. Entonces la clara del huevo es una proteína muy completa y el maestro Kelly Unceus enseñó a consumir la clara de huevo cruda, pero óigase bien, a esta clara hay que hacerle una activación especial a través de un centrifugado o a través del movicierto. Mercedes ven que uno echa, por ejemplo, claras de huevo en un plato de loza y luego con un trinche o un tenedor bate estas claras como cuando se va a preparar un ponche. Entonces ese ponche es la activación que recibe esa clara, ese huevito, esa clara de huevo. Cuando la batimos, después uno se puede comer así ese ponche, o en la licuadora, con la revolución de la licuadora, esa clara de huevo se vuelve en una especie de ponche. Entonces sus mercedes pueden preparar un batido. Por ejemplo, el maestro Kelly Unceus enseñó a licuar lo que es el jugo de naranja con clara de huevo. Aquí a los pesistas del templo en esas épocas se les enseñó un proceso donde el huevo de codorniz se limpia bien así enterito con cáscara y todo se desinfecta. Pueden echar estos huevitos, unos 3, 4 huevos de codorniz en agua con bicarbonato, agua con sal, agüita con limón, se dejan ahí, se lavan bien y luego esos huevitos se echan en zumo de limón hasta que queden cubiertos completamente. Se dejan de un día para otro y al otro día así el zumo de limón con los huevitos, los cuales el ácido cítrico del limón libera el calcio, hace un proceso donde la corteza del huevito se torna blanditica y todo el calcio se desprende, el mineral de la corteza del huevo, y queda disuelto en el zumo de limón. Luego todo esto lo mezclamos con jugo de naranja, le podemos agregar, por ejemplo, una cucharadita pequeña, muy pequeña de polen, le podemos agregar una cucharadita de miel y esto después hacemos un licuado, un batido
y les cuento que de esa forma mantenía aquí el maestro Keliunzeus a sus pesistas en la época de Erleín, en la época de Usdeín, en la época del venerable Macholá, en la época de Tempol, en la época de Escalabel, pero que recuerdo, porque en esos días estuve aquí en el templo de monje, y recuerdo que estos monjes consumían este tipo de batidos y el volumen muslar, la salud que tenían estos monjes era extraordinario. Entonces, quien tome este tipo de aliciertos, la clara de huevo también se puede preparar un batido con avena, se puede una pizquita de polen, se le puede agregar una cucharadita de lecitina de soya, ojalá de la lecitina que viene en jalea, se le puede agregar una cucharada de germen de trigo, la avena, se le puede agregar, por ejemplo, fresa, o se le puede agregar mango o moras, alguna fruta, y una o dos o tres claras de huevo. Todo esto se licúa y esto es excelente para los jóvenes, para los niños, para los deportistas y aún para los ancianos y todo el que quiera hacer estos preparados, y esto le va a ayudar a mantener sus buenos niveles de colágeno, una piel saludable, lozana, sus uñas, sus cabellos, su salud muscular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta sería la contesta a esta pregunta relacionada con el colágeno. Dice la señora, dice, ¿por qué no se puede comer huevo con aguacate? Gratísimas. Bueno, gratísimas a vuestra merced, venerable Danjab. Tenga vuestra merced un excelente día. Aprovecho la oportunidad para enviarle un cálido saludo, un abrazo fraterno a mi gran Hermagdo, a mi gran antropogenio de Danjab, a quien aprecio y estimo muchísimo. Me alegra mucho oírlo en este día. Bendito sea Danjab. Y claro que sí. Entonces voy a estar atento aquí a las preguntas que vuestra merced me va a leer, y vamos entonces con esta inquietud. Entonces vamos con la contestación a esta inquietud. Bueno, el aguacate, que es uno de los cimbres que tiene esta fruta extraordinaria, la palabra aguacate quiere decir captación del agua. Es una definición que le dio directamente el venerable maestro Keliunzeus. Aguacate quiere decir captación del agua. El aguacate tiene otro cimbre que es presea gratísima. Bueno, hay algunos seres nuevos en la enseñanza que se confunden y dicen persea. Les cuento que persea es un nombre bastante negativo, bastante infernal, que nada tiene que ver con lo que es la presea. Persea es el nombre que tiene este fruto en un infierno, en un abismo donde este fruto, en ese abismo, tiene una constitución maloliente, extremadamente viscosa, putrefacta, y es un alimento donde en este infierno así le toca consumirlo a esos demonios. Es un alimento inmundo, demasiado baboso, demasiado viscoso, o sea, es una especie de aguacate ya podrido, extremadamente viscoso e inmundo, que existe en ese infierno, y el nombre que tiene es Persea. Entonces, si le decimos a la presea Persea, estamos convirtiendo ese preciado fruto en el inmundo fruto que existe en ese infierno, en ese abismo. Es como, por ejemplo, cuando le decimos a una fruta de la familia de la graviola, de la guadábada, de la chirimoya,
le decimos anón, que es una fruta que hasta hace poquito estuvo en cosecha aquí en el templo. Tuvimos la oportunidad de consumir mucho de este fruto que se encontraba muy económico aquí en la zona de Boyacá, donde se produce mucho por este tiempo, el famoso anón. En realidad, esa fruta tiene otro simbre, porque anón es el nombre que tiene también esa fruta en ese infierno, donde ya no es esa deliciosa fruta nutricional poderosa que previene el cáncer, que cura una cantidad de problemas de salud o de enfermedades, sino que ya es una fruta infernal, una fruta de ese infierno, donde es una fruta maloliente, putrefacta y viscosa, que así se produce en ese infierno y que así le toca consumirla a los demonios que moran en este infierno, el anón. Entonces volvamos a la presea. Ya sus mercedes saben que presea viene de presente, de ofrenda, de regalo o de dádiva. Es una ofrenda extraordinaria que nos ha hecho la madre naturaleza, porque quien consume abundante presea o palta, palta que quiere decir la altura del Padre, nutricionalmente la presea es bastante completa, pero ella pues contiene también en su constitución cierta grasa. La presea eh, contiene bastante grasita y es un alicierto neutro que tiene una digestión también pesadita, porque como es bastante grasosita, entonces ella requiere consumirse con aliciertos no muy pesados para que no recargue el organismo. Entonces, como es tan completa, a veces esos aliciertos que son muy completos, si los consumimos con otros aliciertos que son también pesaditos de digestión proteica, o que son ricos en proteína, en este caso, como el huevo, el aguacate tiene proteína, aunque no es un alimento, digámoslo así, fuente de proteína. No, muchos creen que el aguacate está dentro de los alimentos que son fuente de proteína, y no es así. El aguacate sí contiene ciertos niveles de proteína, pero no es lo que más contiene el aguacate. Pero el aguacate sí contiene grasa. Entonces tiene distintos tipos de grasa, y hay personas que el aguacatico, siendo tan saludable, les puede caer un poquito pesado, les puede aumentar un poquito la grasa, aunque la grasa que contiene el aguacate es una grasa bastante saludable. Tiene grasas menos saturadas que otras, pero tampoco podemos exceder. Por ejemplo, conozco casos de criaturas que comen, digamos, se comen una presea completa y les empieza a salir granitos en la piel. De hecho, les cuento, yo tuve una época en que mi cuerpo estaba teniendo cierta alergia relacionada con la grasa que contiene el aguacate, que son en especial grasas monosaturadas. Entonces, siempre que comía el aguacate, observaba que a los días me brotaba la piel y me salían granitos, espinillas, incluso barritos a nivel del rostro.
yo empecé a observar qué alimento era y pude descubrir que era el aguacate. Por un tiempo lo dejé de consumir, me hice una más videta, tenía al parecer una especie de alteración a nivel endocrina, a nivel de la síntesis de la grasa, un poquito el hígado recargado, y pues este alicierto, siendo tan especial, me generaba este problema. Entonces, el aguacate es muy saludable cuando lo consumimos, por ejemplo, con buena verdura. Es un complemento ideal para las sopas de verduras, para las cremas de verdura, para las ensaladas. Recomiendo mucho enriquecer los picados de verdura, lo que se conoce comúnmente como ensalada, con la presea, enriquecer los picados de verdura o la ensalada con la presea, y también enriquecer estos picados de verduras con los germinados. Óigase bien, hay un tipo de germinado que no nos puede faltar por estos tiempos, y hay dos en realidad: el germinado de quinoa y el germinado de alfalfa. Este tipo de semillas germina muy fácil en frasquitos, en sedazos, en ciertas telitas, de forma casera. Podemos aprender a preparar estos germinados, y estos germinados enriquecen mucho las ensaladas. Por ejemplo, sus mercedes pueden preparar una ensalada de pepinous, lo que se conoce como pepino, el pepino cohombro, que es muy especial para mantener la buena hidratación de nuestro organismo porque tiene mucha agua, es muy saludable para la piel y para los riñones. Entonces, la base de la ensalada, que sea, por ejemplo, pepino, luego le rallamos lo que es zanahoria, lo que es la cebolla de huevo, ojalá roja, y picamos lo que es la lechuga. Aquí ya tenemos un picado de verduras, una ensaladita, y a esto le agregamos un manojito de germinado de quinoa o de alfalfa, y luego vamos a preparar un guacamole. Ese guacamole simplemente es tomar 2 ajitos, un trocito de pimentón, una pizquita de sal, sacamos toda la pulpa del aguacate, licuamos estos ingredientes y le podemos también agregar unas 2 hojitas de albahaca, óigase bien, y preparamos una salsita en la licuadora, un guacamole, y esto se lo esparcimos a la ensalada y les cuento que queda súper rica y se le aumenta el valor nutricional a esta ensaladita. O si queremos, también sacamos la pulpa de la presea o del aguacate o la palta, y así picadita se la agregamos a la ensalada, y esta es una forma excelente de consumir la presea o el aguacate. La otra es, por ejemplo, una crema de arracacha, una crema de espárragos, una crema de espinaca, una sopa de avena, una crema de zapallo o de auyama, una crema de pepino de zucchini. Sus mercedes ya ahí averigüen las receticas. Yo les pudiese dar muchas recetas, me gusta mucho la cocina natural, he aprendido bastante, pero para dar oportunidad a otras preguntas, entonces sus mercedes ahí averiguan la receta. Entonces, luego que ya tenemos esta crema servida en el plato, le picamos la presea, le agregamos germinados, le agregamos germinaditos de quinoa o de alfalfa, y esto enriquece muchísimo las sopas o estas cremas de verduras. También les recomiendo tener lo que es la espirulina y lo que es
la cúrcuma. Entonces le agregamos una pizquita de cúrcuma hacia la sopita caliente ya servida en el plato, una cucharadita de espirulina y enseguida le picamos ese aguacate y les cuento que queda esa crema, esa sopa, ese potaje de sopa al sustento, muy nutritivo. Entonces, la verdad, por ser el huevo un alimento muy completo, ser de origen animal, el huevo también tiene grasa, tiene proteína, tiene minerales, tiene carbohidratos. Bueno, el huevo se considera uno de los aliciertos completos, pero por ser de origen animal, es un alicierto pesadito. Entonces, como el aguacate también es otro alicierto bastante completo y bastante eh, que, que puede ser indigesto cuando se mezcla con otro alimento así de difícil digestión y más sobre todo cuando es de origen animal. Entonces, esta mezcla de aguacate y huevo va a ser perjudicial, va a ser innecesaria, porque el cuerpo se va a recargar y no se va a aprovechar mejor los nutrientes, ya sea del aguacate o ya sea del huevo. Entonces, si queremos aprovechar mejor el huevito se come solo. Entonces, si esa sopa la queremos acompañar con huevo, entonces no incluyamos el aguacate. Si queremos aprovechar el aguacate, no incluyamos el huevo. ¿Por qué? Porque el organismo también se va saturando. Recuerden que la cuestión no es mezclar una cantidad de alimentos por más nutritivos que sean, es también permitir que nuestro organismo pueda asimilar, pueda digerir, pueda aprovechar sabiamente esos aliciertos. No se trata de empachar, de indigestar, de saturar nuestro organismo con una cantidad de alimentos. Es proporcionarle equilibrada y sabiamente a nuestro organismo los aliciertos para que él los pueda aprovechar. Porque recordemos que no somos lo que comemos, sino que somos lo que asimilamos. Somos lo que en realidad nuestro cuerpo logra captar a nivel nutricional, llevar a la sangre y luego de la sangre esos nutrientes pasar a las células de nuestro organismo. Entonces, una persona puede comer y comer y comer, pero si su cuerpo no aprovecha, no asimila, no sintetiza los nutrientes, nada está haciendo, porque el cuerpo entonces no aprovecha estos nutrientes. Entonces, los alimentos que tienen mucha grasa, que tienen mucha proteína, cuando es un alimento de origen animal, no se debe mezclar con un alimento de origen vegetal de igual constitución. Hay muchos otros alimentos que tampoco entran en esta mezcla, por ejemplo, quesos y huevo, por ejemplo, aguacate y queso. Son mezclas que son incompatibles porque saturan, indigestan nuestro organismo, no aprovechan bien estas combinaciones y se empieza a saturar el hígado, se empieza a generar fermentación a nivel de nuestro intestino. Entonces es mejor evitar estas mezclas. No es sabio hacer estas combinaciones. Se pueden preparar alimentos que quedan demasiado deliciosos, porque ¿para qué? Alimentos que saben muy ricos al paladar y que son muy usados en la culinaria profana. Pero esta no es la alimentación verdaderamente taoísta. La Alicerta es el que nos va a producir equilibrio, bienestar, salud a nuestro organismo. Por ejemplo, hay gente que mezcla huevos, frijoles y aguacate. La verdad, esto es una bomba
para el organismo. Hay gente que de pronto dirá, estoy acostumbrado, yo me lo he comido así, no pasa nada. Sí pasa, venerables seres, solo que no pasa en el momento. Pero cuando esa persona tenga 40, 45, 50 años, ahí va a ver los resultados de toda esa saturación que le estuvo generando a su organismo con estas malas mezclas. Entonces, mejor seamos sabios, comamos de forma equilibrada, no saturemos tanto nuestro organismo, proporcionémosle alimento liviano, equilibrado, con sabiduría, y así vamos a mantener una mejor salud. Entonces, adelante, venerable Danjad, con la siguiente pregunta. Gratísimas, venerable maestro Riolufiel. Y continúa la siguiente pregunta. Bueno, gratísimas también a la Eva por el saludo, por sus palabras, por la inquietud. Claro que sí, bendita sea, venerable ser, con mucho gusto. Mira, esa combinación no la hagas. La guayaba se considera la reina de las frutas. Guayaba, el cimbre guayaba es muy especial. En alguna ocasión, en la época del venerable maestro Jaqueliun Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joad Bator Weor acá en el templo, nos tocó disertar a una cantidad de monjes, de seres, sobre las propiedades de la guayaba. El cimbre guayaba quiere decir guaya con el Padre, guaya con Dios, guaya con el Abba. Ya sabemos que Abba es el Padre, es el real ser interior, ese es el Abba, un término antiquísimo que fue usado por los hebreos. El Abba, un cimbre que pronuncian los niños recién nacidos o recién nacidos. Abba, ba, 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 ba. Muy común inti pronuncian este cimbre. Entonces la guayaba es un fruto sagrado. Es un árbol que pertenece a la familia de las mirtáceas. Es un mirto. El guayabo es muy especial, pero la guayaba hay que saberla consumir. En primer lugar, procurar que la guayaba no tenga gusanos. Cuando la guayaba se torna muy madura, se llena de gusanos y toca extraerle estos gusanos porque no es bien a nuestro organismo y esotéricamente no es bueno consumir gusanos de ninguna clase. Hay una anécdota acá a nivel de la doctrina y es que al maestro Samael no le gustaba mucho el jugo de guayaba, no por evitar el consumo de esta fruta grandiosa, sino porque de pronto él no estaba pendiente de poderse cerciorar que esa guayabita no tuviera gusanos. Entonces, si la guayaba está muy madura, hay que abrirla y hay que revisarla bien de que no tenga gusanitos. La guayaba, por ser tan completa a nivel nutricional, es pesadita. Hay mucha gente que le es indigesta la guayaba. La guayaba hay que saberla consumir, no combina con muchos alimentos, lo cual la hacen muy indigesta. Pero es extremadamente saludable. La guayaba contiene mucha vitamina C, tiene mucha vitamina A, la guayaba también contiene vitaminas del complejo B para el sistema nervioso. Bueno, en sí tiene muchos nutrientes que pudiésemos mencionar, pero la guayaba es una fruta semiácida que hay que tener cuidado a la hora de consumirla y de combinarla. No es recomendable combinarla con ninguna otra fruta, no es recomendable combinarla así con el huevo crudo. Ese huevito crudo, como le digo, su merced puede preparar un batidito de claras de huevo, las bate, estas claritas de huevo, y esas claritas de huevo se las puede
consumir así eh, como si fuera, como les dije anteriormente, en un ponche. Entonces, se puede preparar mejor, digamos, un juguito de mango y ese ponche se lo agrega al juguito de mango o lo puede consumir, por ejemplo, con una avena o se lo puede consumir este ponchecito con, digamos, con la leche de ajonjolí, con la leche de alpiste, con la leche de semillas de girasol, ¿sí? Entonces, de esta forma, mejor puede preparar este ponche. Con la guayaba no, porque la guayabita se puede preparar mejor un dulcecito de guayaba y se consume este dulcecito con una arepa, se puede comer este su dulcecito con una tortica dulce de trigo, de avena, arepita de chocolo, de maíz, sería una buena combinación de ese dulcecito de guayaba. El juguito de guayaba se recomienda en la mañana, en la tarde no porque es pesado y a mucha gente le cae mal. Se puede consumir un juguito de guayaba espeso solo en las mañanas, en ayunas nutricionalmente ese juguito de guayaba aportaría mucho. Pero entonces no le recomiendo que el huevito lo licúe así con el juguito de guayaba. Entonces el juguito de guayaba también se puede comer con el pancito, con una arepuelita o tortilla de avena, de pronto de intipan en la mañana, pero yo recomiendo el juguito de guayaba en compota. Por ejemplo, preparar una compota de guayaba y comérselo así con cuchara solito. Se le puede dar a los niños esa compota de guayaba casera en la mañana. A los abuelitos también se le puede preparar una compotica de guayaba y ligeramente se pasa por el fuego para darle un mejor saborcito y de pronto endulzadita con miel de abeja, esa compotica de guayaba para darle, o dulce de guayaba, para darle saborcito, es excelente. Y el juguito de guayaba, pues también lo podemos consumir para hidratarnos, refrescarnos, pero hay que saberlo combinar porque a veces hay organismos que no lo asimilan, no lo toleran bien. Si una persona está saludable, puede comerse su juguito de guayaba con su pancito, con su tortica, con otros aliciertos. Entonces esta sería la contesta gratísima. Lo que estoy diciendo es que cuando me enseñaron en el Tao a hacer de la leche el queso costeño, entonces me dijeron, bueno, se hace sin sal, simple, y después se le pone una pizquita de sal que quede neutro para que se pueda comer con dulce o con sal y no haga daño. Entonces, pues eso era lo que yo pensaba, que se quedan con salecita poquitico y se llama neutro. Bueno, entonces a la señora Susana, mucho gusto. Ese simbre o ese nombre me parece muy bonito, Susana. O sea, la que sí sana. Bueno, le damos un saludo ahí a la venerable Eva. Entonces, sí, lo que su merced dice es así. Cuando se elabora el queso, entre menos sal se le eche, es mucho mejor porque queda más neutro ese queso o esa cuajadita. En este caso, el queso costeño, como se conoce comúnmente, es un queso muy salado. La verdad, yo no recomiendo mucho a veces el consumo del queso costeño, precisamente porque es exageradamente salado, es un queso compacto, a veces añejo, muy pesado, sobre todo por la sal, no es el mejor queso para consumir.
Yo por excelencia cuando consumo lácteos, que ya casi los consumo muy poco, muy de vez en cuando ahí como para calmar el antojo, consumo es la cuajada neutra tierna, así como su merced dice, prepararlo solo si acaso una pizquita de sal como para darle un toque de sabor de tal forma que queda casi neutro. Así de esta forma es más compatible con de sal y con de dulce. Esa sí sería una cuajada neutra, pero ese queso costeño bien salado ya no es neutro y es malsano en muchos aspectos cuando se combina mal de por sí ya con toda esa sal, no queda tan saludable este queso costeño. Entonces, es correcta su apreciación o su apreciacel. Cuando elaboren cuajada o queso casero, pues eviten echarle mucha sal para que ojalá en lo posible quede la cuajadita así neutra, bien tierna y fresca, y esta sería la forma más saludable porque ya sabemos que muchas criaturas, muchas personas tienen muchos exiges con la grasa del queso, ese queso doble crema, ese queso saturado, ese queso común doble crema, ese queso a muchas gentes les cae pesado, mientras que la cuajada pues tiene menos grasa, es menos salado, es más tierno, es mejor, es más saludable. Entonces, esa sería la recomendación. ¿Por qué no se debe mezclar limón con tomates? Muy importante esta pregunta. Vamos a hablar del limón y del nahuate o del tomate. Miren, el nahuate, que es el cimbre, a veces algunos taoístas le dicen tobide, y está bien, el tobide, el tobite, menos decirle tomate, porque entonces pues ya sabemos que de hecho es un modismo vulgar muy profano para este alicierto tan sagrado. El maestro Kelly Unceo nos enseñó que el tomate es de origen centroamericano, su origen está en los nahualtecas del México. De ahí viene su cimbre de nahuate, porque los primeros sembradores de nahuate fueron los nahualtecas de Centroamérica. Ese nahuate, que quiere decir aguas de Dios, eso quiere decir nahuate, de los nahualtecas, es extremadamente benéfico a la salud, tiene muchísimos componentes nutricionales, tiene muchas vitaminas, muchos minerales, tiene enzimas, tiene ciertos anticancerígenos impresionantes. Entonces hay que aprovecharlo mucho, pero la mejor forma, incuestionable, Inti, de aprovechar el nahuate, estamos hablando del nahuate de aliño, el tomate de guiso, el nahuate que se consume en la comida de sal al mediodía, aunque también podemos tomarnos un zumo de nahuate en ayunas y eso activa la asimilación de los nutrientes, despierta la digestión, es muy hepático porque ya sabemos que el hígado funciona con sal, las sales biliares del hígado, el nahuate es rico en esas sales minerales, entonces es extremadamente benéfico al hígado, pero cuando lo consumimos crudo. Yo recomiendo mucho un jugo de nahuate sin agua, porque el nahuate también tiene mucha agua, entonces no menestemos echarle agua, sino que con la agua del mismo nahuate al licuarlo, eso queda un jugo espeso que separa la cuchara
y ese jugo simplemente lo filtramos, la semilla, y luego nos tomamos ese jugo así espeso de sobremesa, y les cuento que eso mejora la asimilación y la digestión, y es de un valor nutricional excelente. En la ensalada crudo, magnífico. Las rodajas de nahuate, de ese nahuate rojo grande, en la ensalada, además de lo delicioso que es, enriquece muchísimo la ensalada. El pecadito que más se comete con el nahuate es sofreírlo. A decir verdad, el nahuate no lo debiéramos de sofreír, porque pasa a otro estado donde el nahuate se hace pesado al hígado, indigesto, y aligera su proceso de fermentación. Y si ese guiso o ese nahuate sofreído se sofríe con cebolla, con ajo, con pimentón, con otros condimentos, se hace todavía más indigesto, más pesadito para el hígado, se vuelve irritante para el organismo, y ya sabemos que todo lo que irrita el organismo lo inflama. El nahuate, así como lo acostumbran a comer en guiso, sofreído, con huevo, con cebolla de rama picada y con otros alimentos, la verdad no es tan saludable, irrita el organismo, indigesta el organismo, genera fermentación, flatulencias, altera el hígado y favorece todo tipo de inflamación de nuestro organismo. Si lo hacemos una vez, pues no pasa nada. Una vez al año, como dice el refrán, no hace daño. De pronto una vez al mes, qué rico es, pero la gente se acostumbró a que como una vez al día, qué alegría, entonces lo hacen todos los días, y ahí sí tenemos un problema, porque ese tomatico o ese nahuate ya empieza a producirnos un daño a nivel de la digestión. Y enseguida la gente le mezcla limón, dizque para cortarle la grasa a la carne, porque muchos acostumbran sofreír carne en guiso, y eso es terriblemente nocivo a la salud. Ese limón ahí lo que genera es una mezcla terriblemente incompatible, porque la grasa no se disminuye, ni se corta, ni se aliviana tomando limón de esa forma. Eso antes genera un daño peor. El limón ayuda a contrarrestar la grasa del cuerpo, es crudo en ayunas, solo, pero no mezclado de esa forma, porque el limón es incompatible con verduras, con otras frutas, con ensaladas, con otros alimentos. El limón es la gran panacea de la salud si se consume crudo solo en ayunas o en otras recetas como medicina. Pero no mezclemos el limón en las ensaladas. El limón con la sal genera curtimiento, corta la ensalada y la hace indigesta, la vuelve pesada. Y el limón con la sal forma piedras en el organismo. Esos jóvenes que acostumbran a comer mango biche con sal y limón se están preparando para una operación de apendicitis. La sal y el limón pueden estar generando formaciones dentro del apéndice, calcificaciones en muchos lugares del organismo, cálculos hepáticos, y genera acidificación.
y genera fermentación. Entonces hay que aprender, venerables Hermagdus, que entran al mundo del taoísmo nutricional integral natural, aprender a consumir la ensalada sin sal y sin limón, así al natural, a sentir el sabor propio de esas verduras picadas, ralladas. Es posible, mientras nos acostumbramos, una ligera pizquita de sal, pero no sal y limón al mismo tiempo, y menos de ese vinagre blanco común. Entonces, evitemos saturar la ensalada de vinagre, de sal, de limón, porque así esa ensaladita no va a generarnos el mismo provecho. Entonces, el limón con el tomate de guiso, con el tomate de aliño, por ser el limón un cítrico y una fruta, es incompatible. Y como el tomate lo acostumbran comer así guisado, se hace todavía más malsana esta mezcla. Por ser una fruta no es compatible con las verduras, entonces no se le debe agregar limón a la ensalada, no se le debe agregar limón a la sopa, limón al sancocho, limón al sudado, porque eso no genera ningún beneficio. Hay una costumbre popular, dice que echarle limón hace que esa grasa de ese sancocho, de esa carne gorda, sea menos dañina. Antes, al contrario, junto con la incompatibilidad del limón, puede que le corte la grasa a la sopa, pero no va a generar ningún beneficio a nivel de esa grasa que ya pasa al organismo. Entonces vamos rompiendo con esos mitos y esas malas costumbres que tiene la gente que se inventa este tipo de cosas que no tienen un fundamento científico. Entonces, el nahuate definitivamente con el limón no es compatible, ni en la ensalada crudo y menos cuando el tomate se guisa. Y como les digo, evitemos el tomate, evitemos sofreírlo, evitemos cocinarlo. Cuando el tomate se cocina, se vuelve indigesto y sobrecarga el hígado. Al igual pasa con el coliflor o con el califlor. Al igual pasa con el repollo, con las crucíferas, con las coles, con el repollo morado, con el brócolis o brócoli. Estas hortalizas, estos aliciertos, cuando se cocinan, generan demasiada flatulencia, generan demasiada fermentación intestinal, no se aprovechan en sus nutrientes, se le pierden muchísimos nutrientes y se tornan demasiado indigestos. Hay que comerlos al vapor o crudos o ligeramente pasados así por agua hervida, así un pasón por agua caliente y ya están listos para consumirlos. Entonces, esta mezcla hay que evitarla definitivamente. El nahuate, en lo posible, comerlo, como ya les dije, crudo. Entonces, ¿cuál sería la solución si yo quiero hacer un guisito? Entonces, hago que ese guisito sea así muy rápido y no en aceite, porque el aceite necesita más calor y con más rapidez, entonces cocina
el tomate. Entonces, que ese guisito sea en agua y que lo último que se le eche sea el tomate picadito. Cuando ya vamos a apagar el guisito, entonces no dejarlo mucho al calor, y de igual él queda muy rico porque el nahuate se puede comer perfectamente crudo. Entonces sofreímos la cebollita, los otros condimentos, las otras hojitas, y de último le agregamos el tomatico cuando ya lo vamos a bajar, pero ojalá no acostumbrarnos mucho al sabor del guiso, porque a veces hay gente que no le descubre el sabor natural a la comida, y entonces todo tienen que condimentarlo, tienen que aderezarlo con mucho condimento y tienen que estar consumiendo guisos todo el tiempo, y esto no es lo mejor para el hígado, para la digestión. Además, sepan sus mercedes que los más grandes afrodisíacos que existen, los cuales calientan la sangre, calientan el sistema genital, calientan la sexualidad, y eso después lo explicaremos en otra conferencia. Entonces son los condimentos. El maestro Kelium Zeus Induceus develó que los aliciertos más afrodisíacos, que más activan la libido, que más estimulan esta condición de calor sexual, son los condiciertos o los condimentos. Son el ajo, son la cebolla, son la nuez moscada, son el nahuate, son el ají, el pimentón, bueno, y todo ese mundo, el orégano, el laurel. Todos estos aliciertos son magníficos, son medicinales, pero hay que saberlos consumir porque son activadores de la libido. Entonces hay que tener cuidado con estar consumiendo muchos condimentos. Recuerden que hay una anécdota bíblica cuando Esaú cambió su primogenitura por un potaje rojo de lentejas bien condimentado. Entonces esto es bien simbólico. Entonces no cambiemos la castidad, no cambiemos a Dios, no cambiemos el tratar de conservar el equilibrio de nuestra salud por ese sabor que genera nuestro paladar, esa condimentación constante de la comida, porque tenemos también en un porcentaje que aprender a ser simples, a degustar los aliciertos con sus sabores propios que la naturaleza le ha ubicado. Además, esto activa las papilas gustativas y nos despierta la apetencia por lo natural. Y esto es para los que vamos en el camino del verdadero naturismo, del verdadero crudismo, de la verdadera alicertacel que más se acerque a Dios, no queriendo decir que de vez en cuando en un evento bien bonito, en un cumpleaños, en una actividad, en una fuente, no nos desquitemos comiéndonos de pronto unas empabuenas con un guiso bien rico de nahuate y de todos estos condimentos o condiciertos. Ya sabemos que el Tao es equilibrio, todo en equilibrio sería genial. Los cítricos, que son una familia muy amplia, a la cual pertenece lo que es la toronja, lo que es la naranja lima, la mandarina, el limón, la piña, bueno, entre otros. Estos son los más conocidos. Estos aliciertos, por lo general, de no ser una medicina en especial que se tenga que preparar,
Se deben consumir ojalá solitos. Son lo mejor para depurar el organismo. Son excelentes a nivel de nuestra salud, pero hay que evitar lo que hacen muchos, hacer ensaladas de frutas y introducirle piña. Hay gente que come la piña con ensaladas de verduras. Estas mezclas son incompatibles, generan daños a nuestra salud, generan alteración a nivel energético, a nivel emocional, porque eso es otro tema. La gente cree que solamente comemos un alimento y les traemos algo físico. No, venerables seres, cada vez que nos comemos una fruta, les traemos también su parte vital, su chakti, su energía crística. Entonces, hay que conocer de forma integral los aliciertos. En la medida que avanzamos en estas enseñanzas, podemos empezar a conocer la parte esotérica o la parte metafísica, la parte energética y la parte esa, digámoslo así, secreta a nivel de Dios que hay dentro de cada alicierto. Entonces, cuando, por ejemplo, esa piña la mezclamos mal, estamos generando alteraciones a nivel de nuestra energía, de nuestros cuerpos de conciencia, de nuestras emociones, de nuestros sentires, porque resulta que la energía de esa piña, que es bien especial para limpiar el alma, porque la piña es una niña. La piña representa al alma. Por eso la glándula del alma es la glándula pineal y la pineal es una piña. La pineal es la piña de Dios. Eso quiere decir pineal, piña de Alá, piña divina, piña de Dios. Muchos decían que era el pene de Alá, pero ya sabemos que esa palabra no la debemos seguir utilizando porque no hay ningún pene de Alá. El pene es de Satán, el pene es de los demonios, el pene es el pene de los sodomitas, esos que utilizan el falo o el sagrado palo, el padre, y lo introducen en el ano en sus actos sexuales, pues entonces ese sí sería un pene. Pero el otro es el falo, el palo, el padre, el pipí, el miembro viril. Entonces, la glándula pineal es en realidad una pirámide. Es la piña pirámide de Dios, que es la glándula del alma, el cerebro de los sueños, el cerebro del alma. Cuando nosotros comemos piña, la energía de la piña pues alicierta el alma, la limpia la glándula pineal. Pero óigase bien, si esa piña la mezclamos con verduras o la mezclamos con otras frutas con las cuales no compagina, entonces perdemos la oportunidad de que esa piña nos limpie el alma, nos active la glándula pineal, nos limpie la glándula pineal. Entonces, esa es otra de las causas por las cuales no debemos alterar, no debemos ser partícipes de las combinaciones que los venerables maestros nos han enseñado, porque no se trata solo de lo físico, se trata también de lo energético, de lo metafísico, del ultra, de los aliciertos. Entonces las naranjitas se comen solas
cuando estuve en Estados Unidos, veía algo que era muy común, demasiado común en familias de clase alta y aún de clase media y de clase baja, pero tuve la oportunidad de convivir con gente de clase alta, donde a esas gentes en el desayuno nunca les falta un jugo de naranja, pero lastimosamente ese jugo de naranja se lo consumían, inmediatamente se tomaban el jugo de naranja, seguían comiéndose en el desayuno. Ese juguito de naranja ahí ya no es tan benéfico y tan saludable, y esas gentes lo que están es fabricando a largo plazo un montón de problemas de salud. Ese juguito de naranja tocaba enseñarles a que debían esperar mínimo 45 minutos para después ingerir el siguiente alicierto. Y de esa forma, ese juguito de naranja mantiene una salud excepcional en nuestros organismos. Si es jugo de toronja, uy, magnífico. Si es jugo de mandarina, extraordinario, excelente, espléndido. Si es juguito de limón, unos 3 limoncitos exprimidos en ayunas, hay gente que de pronto no lo tolera así vivo, el juguito, lo pueden tomar con un vasito de agua tibia, medio vasito de agua tibia, y le exprimen esos 2 o 3 limones, y les cuento que es una receta muy curativa, magnífica, pero entonces hay que respetar el tiempo de la ingesta de esos cítricos para poder ingerir otros aliciertos. Entonces, esa sería la contesta. Adelante, venerable maestra Pindalpan. Quiero proponerle a su merced que prepare un espacio para que le enseñemos a la gente sobre los germinados. Ya quedó, me he vuelto pues experto en el tema de los germinados, tengo una huerta grande aquí en el templo de germinados, he investigado mucho del tema, entonces me gustaría hacer una conferencia bien bonita sobre las propiedades y los beneficios de los germinados y algo otras cositas. Entonces, cuando tengamos este espacio, me hace saber y hace su merced la invitación para que hagamos esta actividad. Entonces, la contesta a esta pregunta sería: el ajo es otro alicierto de los grandes a nivel terapéutico, a nivel medicinal. La forma indicada de consumir el ajo para aprovechar sus grandes propiedades es precisamente esa: machacar, triturar, macerar el ajo, tampoco abusar de él. Un dientecito de ajo, 2 dientecitos de ajo, ojalá del ajo criollo, de ese ajo casero, bueno, no que sea de ese, no del ajo chileno, sino ojalá del ajito pues que tiene menos químicos, que es cultivado de forma artesanal, de ese ajito pequeño. Entonces se toman los 2 dientecitos de ajo, puede ser uno, se tritura el ajito. Hay una mezcla que es, por ejemplo, con la piña y el ajo desparasita el organismo. Hace poquito tuve la oportunidad de ayudarle a una Eva que estaba, mejor dicho, pero saturada de parásitos. Se le hizo un escáner de sangre con un aparato especial y efectivamente por cada milímetro de sangre presentaba una invasión parasitaria terrible. Y después de 15 días de una masvideta, de estar consumiendo
Bueno, fueron 7 días de piña con ajo en ayunas y luego los otros 7 días en ayunas se consumía 1 o 2 piñas. La forma es partir la piña por la mitad y con una cuchara se le come toda la pulpa de alrededor y se deja el centro. Y la otra forma era licuar la piña y se le agregaba el ajito macerado. Y le cuento que en cuestión de 15 días habían desaparecido el 80% de los parásitos que se le observaban con ese escáner a nivel de la sangre. Entonces la piña y el ajo para desparasitar son magníficos. Sí existe una medicina también, miel con piña para muchísimas cosas a nivel de la salud. Pero entonces ya se le indicaría de pronto una masvideta, una medicina directa a INTI, pero sí existe medicina donde se puede mezclar el ajo y la miel. Ambos alcalinizan el organismo, sirven como antibiótico, sino que en el Mosierto, pues no le debo recomendar directamente esa mezcla en sí para qué sirve, porque ya corresponde a una masvideta en especial que en su Mosierto, pues se le indicaría a ella directamente, pero sí se puede hacer esa mezcla. Si la quiere hacer, pues hágala, pero yo le recomendaría más bien que mezcle el ajo con la piña o con 2 hojitas de paico para que mantenga el organismo libre de parásitos. O también puede triturar el ajito y ese ajito se lo consume con hojas de esta planta de ortiga. Su merced consiga la ortiga pringamosa, esas hojitas las lava, las deja en agüita con limón por media horita, luego las saca, esa agüita ya le quita hace que se vuelva suave el ortigamiento que producen las hojitas y luego las machaca, macera esas hojitas de ortiga, unas 4 o 5 hojitas y toda esa clorofila, toda esa babita de la ortiga macerada la mezcla con el ajo, puede macerar el dientecito de ajo junto con la ortiga. Y esto es una receta excelente para depurar la sangre, para limpiar el organismo e inmunizarlo contra infecciones. Además, se usa contra el ácido úrico y sobre todo para inmunizar el organismo contra infecciones, contra la Candida albicans, hongos, depura la piel, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, venerable maestra Pindalpan, esta sería la contesta.